noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo. Esta noche os voy a comentar una película para cerrar ya el ciclo Karnstein de la Hammer Films, pero antes de empezar con la crítica propiamente dicha y de los comentarios de este film, lo que os recuerdo es que podéis perfectamente suscribiros a mi canal para que no os perdáis ningún vídeo de los que vaya subiendo y también para que seáis testigos de cómo comento muchas películas de toda clase de géneros y del cine de todos los tiempos y de todas las nacionalidades, ya no solo cine de Hollywood, sino también cine europeo, incluso cine moderno y contemporáneo. Y también os recuerdo que podéis enviarme todas las preguntas que queráis a mi dirección de correo electrónico criticascinefilas40@gmail.com, el 40 con número, repito, criticascinefilas40@gmail.com. Y sin más dilación vamos a pasar a cerrar ya el ciclo Karnstein, mejor dicho, de la Hammer Films Production, con una película que para mí es la mejor de las tres. En este sentido he querido hacer o dejar lo mejor para el final, aunque se puede decir que el orden, que ya me lo habéis preguntado, que el orden de las películas no tiene que estar establecido desde un modo desde en el momento en el que se estrenaron hasta el final, es decir, Las amantes del vampiro es de 1970, Lujuria para un vampiro, la película que os comenté ayer, es de 1971, y la película que os voy a comentar esta noche, Drácula y las mellizas, que aquí la tengo, es de 1971 también. Pero que aunque las tres películas estén ambientadas en el universo del escritor Sheridan Le Fanu, de Joseph Sheridan Le Fanu, no digamos que encierran una continuidad, sino que son películas con historias totalmente independientes las unas de las otras. Es decir, que lo mismo podéis ver primero Lujuria para un vampiro, luego Drácula y las mellizas, luego Las amantes del vampiro. Es decir, el orden de los factores no altera el producto en este caso, ya que no hay una continuidad entre ellas, no es una trilogía que tenga una continuidad, ya que el personaje que prácticamente une las tres películas, que es el personaje de la condesa Mircalla Karnstein, está interpretado por tres diferentes actrices en las tres películas, y que no encierran, por así decirlo, ninguna continuidad, sino que son historias completamente independientes. En Las amantes del vampiro, Mircalla Karnstein estaba protagonizada por la protagonista de la película, que en ese caso era Ingrid Pitt. En la película de ayer, Lujuria para un vampiro, por la danesa Jute Stensgaard, y en esta película está interpretada por la actriz inglesa, si mal no recuerdo, Katia Waith. Pero aquí en esta película, en Drácula y las mellizas, que os voy a comentar ahora mismo, pues la verdad es que prácticamente el personaje de Mircalla tiene muy poca trascendencia. Para mí, Drácula y las mellizas es sin duda la mejor de las tres películas, es la mejor de la trilogía, y se puede decir que no es una película de terror propiamente dicho, sino que es una película más de aventuras vampíricas, y ahora me iré explicando. La primera película, Las amantes del vampiro, sí que tenía componentes terroríficos, de película de suspense muy bien llevada. La película Lujuria para un vampiro, las que os comenté ayer, está más enfocada al género erótico, es decir, en el contexto o en el sentido de que incorpora la mayor cantidad de desnudos posibles para la época, o de la que la censura, que ya estaba empezando a caer a partir de 1970, finales de los 60, pues para la época era lo más explícita posible en lo que cabía para la época, para los años 70. Sin embargo, en 1971, cuando también se hizo Drácula y las mellizas, titulada originalmente Twins of Evil, es decir, gemelas malditas, es la película de todas ellas que menos desnudos femeninos tiene. Es decir, no es una película nudie, tan abiertamente nudie como era Lujuria para un vampiro, pero sinceramente para mí es la mejor de las tres con diferencia, y yo os voy a decir el porqué. En esta película ya, al igual que Las amantes del vampiro, fue una coproducción entre la Hammer Films y la American International Pictures, la productora, una filial de la productora de Roger Corman. No hay ya ninguna especie, como diga, de reminiscencia o de pincelada del cine también gótico y de terror de Estados Unidos en los años 70 o de finales de los 60, como fue, por ejemplo, las películas de Roger Corman con Vincent Price, con los motivos de Edgar Allan Poe, basadas en relatos de Edgar Allan Poe. No es tampoco como Lujuria para un vampiro, donde era una película abiertamente rosa, muy nudie, en el que predominaban más pues las estrellas femeninas, evidentemente, con muchos desnudos femeninos en la película. Pero el Drácula y las mellizas es una película más de aventuras vampíricas, donde ya no hay ninguna reminiscencia o ninguna influencia norteamericana, y donde ya tampoco
hay muchos desnudos femeninos, prácticamente hay muy poquitos. Prácticamente casi ni los hay, solo, digamos, al final de la película alguno que podamos ver. Pero realmente es una película de aventuras vampíricas y ahora os diré el porqué. Esta película no está enfocada desde el punto de vista o desde el tono de película de terror, sino que lo que está enfocado es en el sentido de película de aventuras porque las protagonistas son un par de chicas que son gemelas, Mary y Madeleine Collinson, que a propósito, ahora os contaré cómo fueron contratadas para este film, que lo que hace es describir una serie de aventuras de estas dos gemelas, una muy virtuosa, muy virginal, muy apocada, y la otra todo lo contrario, muy aventurera, muy echada para adelante, con mucho carácter. Es decir, son, extrañamente, las gemelas aquí son los polos opuestos y las dos caras de una misma moneda. Es decir, son los polos opuestos y son diametralmente opuestas porque la diferencia de caracteres es precisamente lo que en esta película se acentúa mucho más. Es decir, el guión está enfocado desde el punto de vista a mostrar a una de las actrices, a una de las mellizas, a una de las gemelas en este caso, como prácticamente un ser abominable, un ser que irradia fuego, como la describiría en la película Anthony Warbeck, uno de los actores en este film. Y la otra pues es precisamente todo lo contrario, es más virginal, más apocada, más tranquila, mucho más sentida, más sentimental, más emocional. Es decir, son, digamos, diametralmente opuestas. Madeleine, a ver si me sitúo. Mary y Madeleine Collinson en esta película fueron contratadas porque Hugh Hefner, que las había fotografiado para el Playboy, es decir, las gemelas fueron portada de la revista Playboy, creo que fue, no sé si leyéndolo en octubre o en mayo de 1971, yo ni había nacido, 1971 fue el año que se casaron mis padres, pero hasta el 78 no tuvieron descendencia, fui yo precisamente. Hugh Hefner lo que hizo, precisamente el dueño de la revista Playboy, fue convocado por Michael Carreras. Michael Carreras pidió a Hugh Hefner que buscara a un par de chicas para probar su supuesta calidad interpretativa, porque lo que estaba buscando era algo realmente rompedor en el cine de vampiros y en el cine de terror de los finales de los 60, principios de los 70. Y era una película de vampiros protagonizada por dos gemelas, pero todo en el universo de Sheridan Le Fanu. Es decir, que también estuvieran dispuestas, por así decirlo, a mostrar más centímetros de piel de lo normal, con tal de poder atraer también a una gran cantidad de público que ya Las amantes del vampiro, la primera película de Richard Klockenstein, pues había llamado a todo este tipo de gente, por así decirlo, a todos los adolescentes, para que sus películas fueran desde el punto de vista sexual y sensual más atractivos para esa juventud que estaba reclamando, por así decirlo, un mayor, digamos, libertinaje o libertad a la hora de expresar sus emociones y sus sentimientos sexuales, por así decirlo. Entonces Michael Carreras llamó a Hugh Hefner y dijo que que le iba a pagar, que realizara un casting de chicas gemelas que estuvieran dispuestas a trabajar en una película mostrando más piel o más centímetros del piel de lo normal. Entonces Hugh Hefner le recomendó precisamente a Mary y a Madeleine Collinson, que fueron portada de Playboy, que fueron Playmates, digamos, en mayo o en octubre de 1971. Cuando estas chicas llegaron a Inglaterra, pues para pasar una prueba de cámara para la realización de Drácula y las mellizas, pues la verdad es que Michael Carreras, el productor, y John Howe, el director, pues sí que supieron ver cierto carisma o cierta tensión sexual no resuelta entre ellas, en el sentido de que podían enfocar un poquito la película acentuando el lesbianismo entre ellas. Pero evidentemente pues ellas firmaron un contrato en donde no podrían evidentemente mostrar excesiva piel o una serie de secuencias de origen lésbico que realmente pues fueran excesivamente escandalosas para la época. Pero sí que el morbo estaba garantizado en esta película debido a la presencia de ellas, porque habían sido portada del Playboy y además su físico muy rotundo, muy voluptuoso, pues ya era, por así decirlo, un motivo de llamamiento para que la gente joven o los adolescentes de aquella época fueran al cine a ver este tipo de películas.
Luego también en la película tenemos como papel protagonista, además de a Mary y a Madeleine Collinson, las gemelas propiamente dichas, tenemos a Peter Cushing, que no pudo interpretar, no pudo actuar en el rodaje de Lujuria para un vampiro, que estaba inicialmente propuesto, porque su mujer estaba, en ese momento ya estaba muy enferma y prácticamente estaba falleciendo, o acababa de fallecer, lo que provocó que Peter Cushing pues tuviera una gran depresión que prácticamente no se recuperó de ellas hasta el fin de sus días. Su esposa había fallecido, no había tenido descendencia, y Peter Cushing se había metido en una espiral de depresión difícilmente llevable, que solo su amigo Christopher Lee le ayudó parcialmente a recuperarse. Recordemos que Peter Cushing y Christopher Lee habían tenido y seguían teniendo una amistad muy duradera prácticamente hasta el día del fallecimiento de Peter Cushing en 1994. Peter Cushing en esta película, la verdad es que la interpretación que hace es muy contenida, ya que él no es por el papel que hiciera realmente en la película, sino que su mujer acababa de fallecer. Michael Carreras lo había tenido todo esto en cuenta, pero aún así le ofreció el papel a Peter Cushing de Gustav Whale, que es una especie como de inquisidor, de sacerdote inquisidor en esta película, que va quemando mujeres, por así decirlo, en lo que se refiere a poder tener esos principios de la Iglesia católica tan exacerbados que había en aquella época en la que se desarrolla la película, que es 1700 y pico, finales del siglo XVIII, y que aquí Peter Cushing hace el papel de este sacerdote. Bueno, no es que fue un sacerdote, era una especie como de congregación, una especie como de secta. No se podía llamar que la Inquisición fuera una secta en aquel entonces. O sea, era un grupo que se encargaba de, por así decirlo, purificar las ciudades y los pueblos de gente excesivamente pecaminosa. Entonces, pues, si ya tenían en ese pueblo, o en el pueblo donde se desarrolla la acción de la película, noticias de que una mujer vivía sola en un bosque, que se decía que tenía muchos maridos, etcétera, como se plasma en la película, pues eso era motivo ya de que Peter Cushing, con su caballo, montado en su caballo y con sus acólitos, fuera precisamente para quemar viva en la hoguera a esta mujer que realmente pues había cometido esos pecados que se suponía que decían, porque, bueno, pues decían que vivía sola, ya tenía edad para casarse, y que toda mujer, se supone, que a una determinada edad y que la vieran, pues por ejemplo por la noche con un candil o paseando por un bosque o con un amigo o con un amante, pues ya era motivo de quemarla viva en la hoguera, porque según los inquisidores, pues cual Torquemada, pues decían que el fuego purificaba. Pero bueno, eran aspectos que había en aquella época de la Iglesia, que es realmente pues es uno de los capítulos más tristes dentro de la historia de la Iglesia Católica. Y yo, como católico y creyente que soy, pues sinceramente me avergüenzo de todo aquello que pasó. Pero ya volviendo a la película, Gustav Whale, Peter Cushing, interpretado por Peter Cushing, pues lo que hace es el papel de un inquisidor que es precisamente el tío de estas gemelas. La verdad es que la película argumentalmente te narra todas las peripecias que van ocurriendo en ese pueblecito, en el condado de Karnstein, que muchas veces en muchas críticas he leído que es inglés, pero con ese nombre Karnstein, pues eso tiene que ser suizo, austriaco o de Europa, más tendiendo hacia Europa del Este, como Rumanía o Hungría. Es el tío de las gemelas, que vienen precisamente de Italia, de Venecia, a vivir a este pueblo no iba a decir de la Europa profunda, pero de la Europa del siglo XVIII, dominada evidentemente pues por la Inquisición y por todo este exacerbamiento católico que había. Entonces ellas, como venecianas, se presentan en la casa de su tío Gustav, que la recibe su tía, la mujer de Gustav Whale, la mujer de Peter Cushing, y que evidentemente van vestidas de venecianas, es decir, muy escotadas, con un tocado en la cabeza realmente impresionante, todo ello. Y claro, cuando Peter Cushing abre la puerta y las ve, cuando lo ve con esos escotes, cuando la ve mostrando a lo mejor más piel de la que debería ser, pues evidentemente pues se ofende mucho, como diciendo: ¿qué extrañas vestimentas lleváis? Esto es una ofensa realmente a Dios. Y entonces una de ellas, una de las gemelas, le dice: pero tío Gustav, así es como vamos en Venecia. Pero Gustav le dice, Peter Cushing les dice: pero esto es realmente pecaminoso y no voy a poder soportar que en mi casa pues realmente pues se vista de estas maneras tan realmente pecaminosas bajo el punto de vista que él tenía.
La verdad es que la presentación de los personajes de Mary, de Madeleine Collinson, de las gemelas, la verdad es que está realmente muy bien realizada, ya que cada una de ellas en esta película pronuncia una frase que prácticamente las define totalmente, que es cuando ese carruaje llega al pueblecito de Europa, de la Europa del Este, a la zona o a la comarca o al condado de Karnstein, y entonces se para un momento el cochero y ellas dos, vestidas de venecianas, ven por la ventanilla el gran castillo del conde Karnstein. Y entonces una de ellas dice, fíjate, ese debe ser el castillo de Karnstein. Como diciendo, ah, es muy bonito, me parece muy bien, es decir, indicando como una corrección en las maneras, en la educación. Pero dice la otra, que precisamente no me acuerdo si es María o es Frida, le dice otra, su dueño debe de ser inmensamente rico. Es decir, con estas dos frases ya está definiendo directamente el personaje que es cada una de ellas. Una es muy correcta, muy educadita, muy tranquila, que te dice, ah, pues mira el castillo, y otra te está diciendo, su dueño tiene que ser inmensamente rico, es decir, digamos que es una especie como de cazarrecompensas, pero que a ella lo que le gustaría es conocerle, el conde Karnstein, qué castillo tan lujoso, es decir, ya va por una vertiente completamente distinta a la de la hermana. Ahí se nos presenta la dualidad que tienen las dos hermanas, esa doble, no personalidad, pero al ser físicamente iguales, pues por un momento te vas a poder creer de que esas gemelas son exactamente iguales también en personalidad, pero no pueden ser directamente más opuestas. Esta película, al no estar ni condicionada por An American International Picture, ni estar condicionada como una película nudie, de desnudos, recupera, por así decirlo, bajo mi punto de vista, toda la atmósfera y todas las formas que habían caracterizado a la Hammer y que en las dos películas anteriores que os he comentado se habían perdido parcialmente. Y es que aquí la Hammer vuelve a lucir pues como fue antaño a finales de los 50 o principios de los 60, es decir, 10 años antes como mínimo de la realización de esta película, donde volvemos a encontrarnos los carruajes, donde vamos a encontrarnos los decorados de los castillos laberínticos, donde vamos a ver otra vez el pueblecito al lado del castillo, pero que ese pueblecito tiene decorados más desarrollados, más trabajados, un vestuario más ampuloso, volvemos a encontrarnos las vampiresas también con los grandes escotes y todo ello, pero evidentemente más tirando a lo que había sido el espíritu fiel de la Hammer. Y en lo que se refiere a la calidad global de la película, pues todo ello se nota muchísimo. El director artístico no fue ni Bernard Robinson ni Scott McGregor, como había sido hasta hace relativamente poco tiempo en las películas de la Hammer, sino que es otro director artístico, pero que, no me acuerdo del nombre ahora cómo se llama, pero sí que lo que recupera es los decorados ampulosos y laberínticos, tan estrechos, tan agobiantes, pero también tan extraordinariamente iluminados como lo habían estado los decorados de Drácula, los decorados de la maldición de Frankenstein, los decorados de las novias de Drácula. En esta película se recupera, digamos, el espíritu que había atesorado y que había caracterizado precisamente a la Hammer. Volvemos a encontrarnos muchos personajes con un vestuario muy adecuado para la época en la que se desarrolla. Volvemos a encontrarnos un conde que no es Christopher Lee, pero que es el conde Karnstein, que inicialmente no es un vampiro, y que tiene, digamos, un carisma y una personalidad como no lo había tenido anteriormente el conde Karnstein en las películas anteriores, tanto en Los amantes del vampiro como en Lujuria para un vampiro. Pero aquí Damien Thomas, que interpreta al conde Karnstein, sí que se hace con cierto protagonismo de la película, al ser pues un conde que es totalmente libertino y que le gusta precisamente pues practicar el satanismo, que le gusta salir con doncellas del pueblo o de los pueblos de la comarca que hay en las zonas, lo que provoca la ira del inquisidor, que es Peter Cushing, en una serie de secuencias hasta cierto punto graciosas, hasta cierto punto tensas y de suspense. Es decir, aquí ya tenemos otra vez unos personajes más profundamente trabajados y que evidentemente la calidad del producto subió muchísimo con respecto a Lujuria para un vampiro. Es decir, Drácula y las mellizas para mí es una de las películas de la Hammer que a lo mejor, sin ser casi de las mejores, pero se podría hacer una lista con las mejores películas de la Hammer, pues esta estaría entre las 15 o 20 mejores. Pero sí que es una de las películas más carismáticas de la productora. Se puede decir que esta película se ha ganado a pulso el título de película de culto.
ya que pues todos los elementos que baraja, pues la verdad es que son muy fácilmente atrayentes para todo tipo de público, porque vemos una serie de aventuras de las vampiresas, es decir, de las dos gemelas, cuando están ya viviendo con su tío Gustav, es decir, en la casa de Peter Cushing, una de ellas escapa y quiere conocer al conde Karnstein. Y es allí donde prácticamente, pues, una de ellas, una de las gemelas, es vampirizada por el conde Karnstein, que previamente había sido vampirizado también por la condesa Myrkala Karnstein, en una secuencia que es realmente fabulosa. El conde Karnstein, Damien Thomas, está sentado en su trono, no es un trono, es un sofá, es un sillón, y está un poquito harto, pues así decirlo, de todas esas ceremonias satánicas donde se sacrifica una serie de jovencitas, como él dice, bueno, una jovencita pues comprada por una serie de monedas de oro. Y entonces, pues harto como de esas ceremonias satánicas, pues hay un pupilo de los suyos, una especie de como de socio suyo, interpretado por el actor Dennis Price, que ya había conocido a este actor mejores tiempos, ya os hablaré de él posteriormente, en el que dice, en el pueblo Gustav Wilde pues ha adoptado a dos chicas que son gemelas. Entonces el conde Karnstein, que está muy dado pues a las orgías, al satanismo, dice, pues puede ser alguna novedad, me gustaría conocer una de ellas. Y precisamente una de ellas es la que se presenta en el castillo del conde Karnstein, y ella pues quiere ser vampirizada. Previamente el conde ya había sido vampirizado. Entonces, pues acabando un poco por una ceremonia satánica que estaba teniendo en el castillo en ese momento, pues él apuñala, mata a una de las chicas que tenía allí para sacrificarlas, y la sangre va cayendo en una secuencia que está muy bien planificada sobre un cadáver que es precisamente, qué casualidad, el cadáver de Myrkala Karnstein. Entonces, Myrkala, la condesa Myrkala, resucita y entonces vampiriza al conde Karnstein, una secuencia memorable, porque, como os había contado en la crítica de las amantes del vampiro, Myrkala es vista más que como un vampiro, también una especie como de espectro. Entonces Myrkala renace, resucita, por así decirlo, en forma como de espectro, en una secuencia que es como muy sensual, en el que ese espectro se va acercando a la silla del conde Karnstein, este sin verlo, y de repente él, en un gesto, se queda completamente extasiado porque está viendo a un espectro delante de él. Pero el espectro toma forma de una mujer muy voluptuosa y es la condesa Myrkala Karnstein, que le acerca una mano al rostro del conde y le dice, tranquilízate. Y le dice, Myrkala, ¿cómo es que has aparecido? La sangre de la chica es la que me ha revivido, por así decirlo. Y entonces es cuando vampiriza al conde Karnstein, convirtiéndole en un vampiro. Y cuando llega precisamente una de las gemelas, en una secuencia posterior, al castillo, él ya es un vampiro. Y también vampiriza a una de las gemelas. Entonces tenemos a la gemela apocada y tranquila que está en casa de sus tíos, y a la gemela que ya es un vampiro. Los vampiros que aquí vemos en el universo de Sheridan Le Fanu son vampiros que pueden caminar a luz del día, pero que realmente no están plenos de sus poderes. Las gemelas, ya vampirizada una de ellas, sigue acudiendo a la escuela, sigue acudiendo a una academia de señoritas que hay allí, que les enseñan pues la cultura, les enseñan a tocar instrumentos, les enseñan una serie de actividades, y una de ellas ya es vampiresa. Pero evidentemente por las noches escapa, por así decirlo, al castillo del conde Karnstein, donde también pues es o presencia una serie de ceremonias satánicas, de orgías, donde ella es invitada. Pero claro, su naturaleza es una naturaleza vampírica y su carácter es mucho más agresivo. Y esa diferencia que hay entre las personalidades de ambas gemelas es lo que condiciona la película. Porque al final de la película, evidentemente, donde ya se está verificando de que una de las gemelas es una vampiresa, la confunden precisamente a la vampiresa con la que es la gemela tranquila y apocada, y es a punto de ser sacrificada por su tío, en un último momento en el que el profesor, o uno de los profesores de la academia, le hace ver a Gustav Wilde, en su fanatismo religioso, que la que está a punto de quemar en la hoguera es la gemela equivocada, y le enseña una cruz para ver si efectivamente retrocede ante la cruz. Y entonces Gustav Wilde, Peter Cushing, y os digo, una interpretación muy contenida porque su mujer había fallecido hacía muy poquito tiempo, la retira de la cruz, la baja y le dice, he estado a punto de quemar viva a una inocente. Y es cuando se hace él replantear, por así decirlo, digamos ese fanatismo exacerbado que había tenido hasta entonces. Y entonces es cuando ya
todos van hacia el castillo del conde Karnstein, que es donde está el conde vampiro, la gemela que está vampirizada, y donde se están realizando pues toda clase de orgías, de ritos satánicos y todo ello. La verdad es que Drácula y las mellizas es muy divertida, es una película muy divertida, porque no dejan de suceder acontecimientos. Es una película que también se adelanta a su tiempo, porque las películas de vampiros estaban más enfocadas a la temática de terror y de suspense. Pero Drácula y las mellizas no es una película donde realmente pases miedo o pases inquietud, sino que es una película de aventuras donde no dejan constantemente de ocurrir acontecimientos relacionados con los vampiros. Lo que son, por ejemplo, las aventuras del conde Karnstein yendo fuera de su castillo, buscando señoritas en la comarca para vampirizarlas o para matarlas directamente y beber su sangre. Las aventuras también de este Torquemada inquisidor, que es Peter Cushing, que también quema a otras señoritas, por otra parte, porque cree que son discípulas de Satanás o del diablo, porque no se han casado y viven solas. Es decir, llega un momento que te planteas en la película, bueno, es que si los vampiros van por una parte matando chicas jóvenes porque tienen que saciar su apetito, y el inquisidor va por otra parte matando también chicas y señoritas porque cree que son discípulas de Satanás, pues llega un momento que dices, es que van a quedar señoritas o van a quedar chicas jóvenes o adolescentes en la comarca. O sea, te llegas a decir eso porque es una película divertida en el sentido no de quemar chicas ni de quemar mujeres en la hoguera, ni de matarlas, evidentemente, pero dices, ¿va a quedar alguna chica viva o alguna chica sana en la película? Porque la verdad es que si unos los matan por una parte porque los convierten en vampiros o los matan directamente los vampiros, y otras son quemadas en la hoguera porque se supone que son discípulos de Satanás, a ver en qué quedamos. O son vampirizadas, o son discípulos de Satanás, es decir, digamos que en ese sentido el guión es muy divertido en ese aspecto. Luego también la Hammer, como os he dicho, recupera muchísimos de los aspectos que ya tenía un poquito olvidados, como habían sido su dirección artística muy ampulosa en los decorados, la fotografía más colorista y menos tenue que había sido, por ejemplo, en Lujuria para un vampiro o Las amantes del vampiro. El estilo cinematográfico de planificar las secuencias ya no es televisivo como había sido en Lujuria para un vampiro. Aquí ya es más una película de cine, donde también hay exteriores, los bosques alrededor que circunvalan todo lo que es el castillo del conde Karnstein, están fotografiados y están planificados y plasmados en esta película de un modo más cinematográfico que televisivo. El color, ya volvemos a tener un colorido más saturado, unas texturas en la fotografía más hammerianas. Es decir, es ya un concepto de película más distinta a la de Lujuria por un vampiro y a la de Las amantes del vampiro. Para mí es la mejor de las tres, sin duda alguna. Esta película llegó a ser un éxito brutal en taquilla. Estamos hablando ya de 1971, ya a punto de acabar el año, cuando ya la Hammer pues había encadenado una serie de películas que habían fracasado en taquilla y que ya prácticamente estaba herida de muerte la productora en sí misma. Ya la última película que hizo fue en 1976, que fue La monja poseída, protagonizada por Natasha Kinski, por Richard Widmark y por Christopher Lee, pero que realmente ya no tuvo tanto, por así decirlo, tanto hincapié dentro del mundo del terror y del cine fantástico. Se puede decir, sin temor a equivocarse, que Drácula y las mellizas es una de las últimas obras maestras o joyas de la Hammer. Evidentemente no es una obra maestra esta película, es una película muy destacable y muy reivindicable. Solo deciros que esta película tiene un estatus de película de culto a día de hoy que yo creo que es merecido, ya que la originalidad de la propuesta que tiene esta película desde el primer minuto de película no la hemos visto en ninguna otra película de vampiros en la historia del cine. ¿Quién, por ejemplo, a día de hoy sería capaz de hacer una película de horror gótico o de aventuras góticas muy en technicolor, es decir, con un colorido muy resaltado, interpretado por dos gemelas, que representasen los polos opuestos, digamos, de una personalidad, es decir, una ser tranquila, educada, apocada, y otra ser, pues, todo lo contrario, aventurera, con un carácter muy fuerte, como él dice su compañero en la película, que parece que echa fuego, mostrándonos además, pues, más centímetros del piel de lo habitual, mostrándonos escenas muy gore, porque luego la película pues también tiene sus secuencias un poquito fuertes en lo que refiere a violencia. Tenemos planos, por ejemplo, si en Lujuria para un vampiro
la fotografía principal mostraba a Jute Stensgaard, la que interpreta a Mircalla, desnuda con los pechos llenos de sangre. Aquí pues no tenemos tanta desnudez, pero tenemos más violencia explícita. Tenemos estacas que se clavan en el corazón de una manera muy violenta, tenemos chicas que se están quemando en la hoguera y que están falleciendo, tenemos decapitamientos, tenemos hachazos como las películas de Viernes 13. Es decir, tenemos por otra parte una película violenta en sí misma. Es una película pues que no renuncia a la violencia explícita, pero que también no renuncia a un cierto morbo instaurado precisamente en las dos protagonistas gemelas, con un físico muy rotundo, muy voluptuosas, con unos escotes muy amplios, y luego un Gustav Wilde que evidentemente está haciendo una crítica a la Iglesia Católica, es decir, con ese trabajo de inquisidor, que prácticamente no atiende a razones, sino que lo que él quiere es quemar chicas, quemar señoritas, porque son adoradores de Satanás directamente por definición, es decir, no las da una oportunidad para que se rediman, o una oportunidad, por así decirlo, para que se defiendan. Es una película también con cierta represión sexual, porque el personaje de Gustav Wilde, de Peter Cushing, es ese inquisidor que, al no poder, sus ideales, al no poder expresarse sexualmente bien abiertamente, como el conde de Canstein le aconseja en una de las secuencias en el que él está haciendo el amor con una señorita, muy voluptuosa por otra parte, y de repente, en un gesto pues muy obsceno, se la ofrece a él diciendo: ahí tienes Gustav, disfruta de ella. Es decir, y él pues evidentemente tiene que reprimirse, tiene que retroceder ante todo ello. Pues evidentemente él le está reprimiendo su deseo sexual precisamente quemando señoritas en la hoguera. Entonces, claro, hoy en día, si tuvieran que plasmarse una película, y además de aventuras, con todos estos motivos, es decir, desnudeces, por así decirlo, más centímetros de piel femenina, gore, secuencias violentas, crítica soterrada a la Iglesia, pues hoy en día todo eso sería una película muy políticamente incorrecta. Muy políticamente incorrecta. Sería prácticamente, pues casi, no diríamos imposible, pero sería muy criticada, y seguramente la crítica pues la destrozaría y haría todo lo posible Hollywood, por así decirlo, o cualquier otro país, porque no se estrenara un film como este. No es que esta película, digamos por su contenido, hoy en día sea demasiado fuerte, no lo es. Pero hoy en día sería muy políticamente incorrecto estrenar una película como Drácula y las mellizas. Hoy en día, este tipo de películas que os he comentado en este pequeño ciclo dentro de la Hammer, Las amantes del vampiro, Lujuria para un vampiro y Drácula y las mellizas, serían imposibles de realizar. Estarían los colectivos feministas diciendo que es excesivamente machista porque muestra demasiada piel de las chicas, porque hay gran abundancia de desnudos, sobre todo en Lujuria para un vampiro. Tiene mucha violencia explícita, lo cual a lo mejor no sería un problema, pero sí lo sería, por ejemplo, en lo que se refiere a decapitaciones, que se muestran prácticamente en un primer plano, muchas de ellas. Y luego también tenemos, pues evidentemente, la crítica soterrada a la Iglesia Católica por ese personificada pues en el carácter de Gustav Wilde, de Peter Cushing, evidentemente, quemando mujeres, pues donde no se les da ni la oportunidad de redimirse siquiera. Es decir, Drácula y las mellizas por eso es una película de culto hoy en día, porque es una película de aventuras vampíricas donde tiene una serie de mensajes también, por así decirlo, muy críticos con la Iglesia Católica, y luego también, evidentemente, tenemos pues una película donde las protagonistas son dos chicas, pero que lógicamente enseñan más carne de la que deberían, cosa que también políticamente parece que está ser muy incorrecto hoy en día en Hollywood. Pero bueno, la verdad es que Drácula y las mellizas, a mi modo de ver, es una película única dentro de lo que es el panorama fantástico de la historia del cine. Nadie había hecho una película como esta, ni parecida, ni nadie, ni antes ni después lo ha hecho. Una película de horror gótico, con dos gemelas, una de ellas vampirizada, mostrando desnudos femeninos, con mucha violencia, mucho gore, sangre, crítica a la Iglesia Católica. Es una película que para hoy en día, para ciertos sectores de lo políticamente correcto, sería muy difícil de tragar y muy difícil de digerir. Evidentemente, en 1971 esta película provocó un revuelo bestial, pero debido a ello, se produjeron club de fans precisamente de la película, no ya de la Hammer, sino de la película, y a día de hoy tiene auténticos también clubs de fans en internet. Twins of Evil, o Drácula y las mellizas, como aquí se tradujo al español, pues la verdad es que es una película a día de hoy mítica, de culto, no por la calidad que atesore
que ya era notable. Es una película de calidad notable, lo que sea a planificación, a diseño de vestuario, a decorados, a historia, a personajes. Lo gracioso es que las gemelas, que eran de origen maltés, fueron dobladas en el inglés porque tenían un fuerte acento maltés. Pero debido a ellas pues no se molestaron, ni muchísimo menos. Pero sí que tenemos una propuesta en esta película completamente original. Solo a la Hammer se le ocurrió hacer propuestas de cine fantástico tan originales como Drácula y las mellizas. La banda sonora, por ejemplo, hablando ya de la parte técnica, nos remite, por así decirlo, también a ciertas películas de aventuras. Se parece mucho, por así decirlo, a las películas, a las bandas sonoras de los westerns, de los spaghetti westerns de Sergio Leone, ya que le da un tono de aventuras que no tenían las bandas sonoras de la Hammer hasta ahora. Y la verdad es que la banda sonora de Drácula y las mellizas era muy original y que destaca precisamente el tono aventurero que va a tener la película en todo su desarrollo. La película, pues la verdad es que no dura mucho, dura pues aproximadamente unos 90 minutos, 87, pero es una hora y media de gloria pura, es decir, las aventuras de las gemelas, Peter Cushing por otra parte, el conde vampirizando señoritas por otra parte, castillos, los inquisidores yendo por un lado, los vampiros por otra, la gemela que es vampira, la gemela que no lo es tanto, que es demasiadamente buena, el profesor de la academia es que se enamora precisamente de la vampiresa, que es físicamente igual que su hermana, pero que termina aceptando a la hermana, o termina enamorándose de la hermana por la bondad que ella tiene, y una interpretación estupenda de Peter Cushing. Son muchos los motivos por los cuales Drácula y las mellizas para mí es una de las películas inmortales de la Hammer, y que he querido comentar precisamente cronológicamente después de Las amantes del vampiro y Lujuria para un vampiro, porque fue la última dedicada precisamente al universo que había creado Sheridan Le Fanu, un universo de vampiras lesbianas, un universo, digamos, de cierto sexo explícito o implícito, mejor dicho explícito, y a veces soterrado dentro de lo que es la propia proyección de la película, y que está también implícito en la novela de Sheridan Le Fanu, en la novela de Carmilla. Una dirección artística realmente tremenda, tremenda, con unos decorados fantásticos, como ya no se veían mucho en las películas de la Hammer, pero que para mí Drácula y las mellizas ya os digo que es una película de culto a día de hoy. Para mí sería una realmente una experiencia ya no sobrecogedora, sino fantástica y fabulosa poder visualizar esta película en pantalla grande. Debería de ser realmente fantástico. Sin ser, evidentemente, una obra maestra, que no lo necesita, Drácula y las mellizas es una película muy entretenida, muy llevadera, que no es una película de terror, es más una película de aventuras, como ya os digo, donde la Hammer recuperó muchas de los factores y de las constantes que había tenido a lo largo de su filmografía, ya en los últimos coletazos de la productora a mediados de los años 70. Para mí es una película a reivindicar en todo momento, y sin duda la mejor del ciclo Karnstein, compuesta por las películas que he comentado, Los amantes del vampiro, Lujuria para un vampiro y Drácula y las mellizas. Para mí la mejor, sin dudamente, para el final, Drácula y las mellizas de 1971, protagonizada por Peter Cushing, por Mary y Madeleine Collinson y por Damien Thomas y de Dennis Price en los papeles principales. Un auténtico portento de película y un entretenimiento de primera categoría. Espero que no os perdáis Drácula y las mellizas. Magnífica en todo momento. A ratos divertida, a ratos de suspense, pero un entretenimiento de primera categoría sin llegar a ser, evidentemente, una obra maestra. Pero sí que es muy buena propuesta para cualquier sábado por la noche con ganas de pasarlo bien. Drácula y las mellizas de 1971. Espero que os suscribáis al canal, que me pongáis aquí en la caja de comentarios todo lo que queráis saber de la película. Si queréis preguntar cosas sobre esta película también me lo podéis decir, me lo podéis preguntar en la sección de preguntas y respuestas, de la historia del cine, también del cine de la Hammer, todo lo que vosotros queráis. Porque de esta película la verdad es que yo he leído bastante, y sobre todo, todo bueno. Pero no quiero alargar mucho más el vídeo, os puedo decir que Drácula y las mellizas es de lo mejorcito de la Hammer si nos basamos en el entretenimiento. Como producto de entretenimiento, no tanto como producto de calidad, pero sí es un entretenimiento de primera categoría. Hasta mañana.